Pues buenas tardes, compañeros, gracias por acompañarnos a esta reunión de militancia del día de hoy. Sin más preámbulos, para dar continuidad a la plática que ya tenemos, le dejamos aquí la plática al compañero José Luis. Gracias, compañero. Bueno, vamos a prender la máquina, porque aquí tengo un PowerPoint que, como ya es tarde, son las 7 casi, y aquí vamos a tener media hora para exponer el tema. Desde luego no vamos a votarlo, pero podemos dar la introducción ahora acá, media hora. Después, si quieren preguntar, lo pueden hacer. Y después completo esto, el estudio en casa, para que esté completa la temática y la pueda subir a mi página, radiomorena.net. Es mi página. Pueden, cuando lleguen a casa, meterse ahí y abrir en un servidor radiomorena.net. Y les decía allá afuera, mientras meto esto, que el punto de vista que vamos a ver aquí es un punto de vista del materialismo histórico, la visión de la historia a través de la economía, de los valores, a través de los preceptos revolucionarios y éticos que tanto hacen falta en estos tiempos. Aquí estoy subiendo el PowerPoint. Bien, vamos a hablar entonces de esto. Aquí tengo una foto donde está Zapata y Villa sentados en el Palacio de Gobierno. Se dice que Villa estaba sentado en la silla presidencial, parece que no. Al menos no era la silla presidencial del momento. Tal vez era una reliquia, ¿no?, de Juárez o de algún otro presidente. Yo estoy tomando esta charla principalmente del texto de Adolfo Gili, que decía, trotskista de izquierda, autor de varios libros muy interesantes, entre otros que se llama La Revolución Interrumpida, La Utopía Cardenista es otro, y uno que dicen que es buenísimo, que realmente se le dedicó bastante, que se llama Felipe Ángeles, el estratega de Villa, el artillero de Francisco Villa. Si ustedes ven en su imaginario el mapa de México, antes de ser intervenido por Estados Unidos, pues van a ver que era lo doble del territorio que tenemos ahora. ¿Cuánto teníamos? 4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Basa, entre otras cuestiones, el libro de Gili, de que la acumulación del capital a la enésima potencia, y así reproduciéndose cada siglo, genera una desigualdad del tamaño del Everest. Y esas desigualdades ocasionan todo lo que estamos viendo ahorita: las guerras, las epidemias, las hambrunas, etc., ¿no? Entonces, aquí yo inicio esta charla diciendo que el gran zarpazo de 1847, en el que Estados Unidos invade México, ahí tuvo su primera gran acumulación del capital. Imagínense. Entonces, así es como los ingleses, que son ladrones, y los gringos que agandallaron acá, hacen sus riquezas, ¿no? Ahora Inglaterra tiene el oro de Venezuela, lo echa a la bolsa sin que nadie proteste. Ese es el capitalismo, ¿no? La gandalla plena, ¿no? Y los revolucionarios de México estaban contra eso. Estoy hablando de Zapata y estoy hablando de Villa. Estaban contra eso, contra la acumulación de las tierras y del capital, y descobijar a toda la plebe, ¿no? A los indios, a los mestizos. Esto se legaliza, porque si no se legaliza, pues ahorita estuviéramos hablando inglés todos, ¿no? Esto se legaliza en febrero de 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pasaron 10 años y empieza a surgir la conciencia nacional de nación, porque cuando Santana y la plebe, que perdieron la mitad del territorio, pues la gente no tenía mucha noción de nacionalidad ni de país, ¿eh? Andaban en una nebulosa. El opio de la religión, ¿no?, los tenía jodidísimos, los tenía perturbados mentalmente, ¿no?, más el alcoholismo y todo lo demás, el analfabetismo, que tampoco nos defendíamos mucho en la época de la revolución, ¿eh? Había un 80 y tantos % de analfabetas en el país. Y el órgano de Flores Magón, ¿quién lo leía, no? Pues imagínense, el 80 y tantos % de analfabetas. Y decía uno muy optimista, un compañero historiador, que no, que lo que pasa es que los obreros tomaban la generación y luego se lo platicaban a los campesinos, ¿no? Tal vez lo hacían, pero en pequeñas cantidades nada más. Entonces, se aprueban las leyes de reforma de 1856, en donde se les expropia al clero las tierras para que se vayan al mercado, pues. ¿Y quién las va a comprar? ¿Los campesinos pobres? No, los herederos
el dinero de los españoles y de los que siguieron y los otros, ¿no? Ellos compran las tierras y la gente que estaba ahí trabajándolas son sus siervos y les pagan una miseria, ¿no? Pero no solamente pasó eso cuando Juárez, también les expropió a las comunidades indígenas. O sea, por antonomasia, por tradición, desde antes que llegaron los españoles, había comunidades indígenas que producían colectivamente y asimismo se distribuían lo que producían para tener completa su dieta. También a ellos les expropió. A ver, ya no hay tierras comunales, también se van a la venta, ¿no? ¿Y quién las compraba? Pues ya saben, ¿no? Los adinerados. Obviamente el Papa Pío IX prohibió o declaró nula, sin valor, la Constitución de 1857, ¿verdad? Iba a perder bastante recurso el clero, ¿no? Llegó Porfirio Díaz, después de que también intentó dar un golpe de Estado a Juárez cuando vivía todavía, y pues no pudo, ¿no? Lo frenó Juárez. A la muerte de Juárez entonces se aventó y fue presidente por 34 años. ¿Y qué pasó en los tiempos con Porfirio Díaz? Volvió a haber un incremento de la acumulación del capital, ¿sí? Porque le daba, por ejemplo, el señor que está aquí, Luis Terrazas, 2 millones de hectáreas, ¿sí? Para él solito. Y así en todo el país, ¿no? Terratenientes que acumulaban y acumulaban y acumulaban. Y desde luego, con esa venida del capital, no solamente aquí, sino en Estados Unidos y en Europa, pues crecían las riquezas y había bonitos palacios y había monumentos preciosos y había de todo, menos comida para la gente, ¿no? Menos se respetaban los derechos humanos, menos se respetaban los títulos que tenían los campesinos, por ejemplo, de Morelos, que eran uno de los más organizados. Seguía acumulándose el capital. ¿Hasta cuándo va a reventar esa burbuja? Pues ya está reventando por todos lados, ¿no? ¿O no? O sea, ustedes ven aquí el Petit Comité, ¿qué pasó en esos periodos históricos? ¿Qué pasa en los pleitos que hay ahorita? Están peleándose por los mercados. Yo pongo el ejemplo de que ahí en la colonia donde yo vivía antes, ahora vivo a un ladito, se estaban matando a balazos los del cartel de Nueva Generación con los de los Arellano, los de Sinaloa. ¿Saben por qué estaban peleando? Por el mercado, por el territorio, ¿no? Para ver quién vende la droga, pues. Ah, pues la guerra entre Ucrania y Rusia es lo mismo. Y los europeos no entienden todavía, quieren otra tercera guerra mundial, están apoyando ese abuso, esa participación de ir a robar tierras. A robar. Y ustedes dicen, bueno, pues son capitalistas los rusos y también los norteamericanos y los europeos, ¿cómo es eso? Bueno, pues que no tienen madre, pues. Si de que la perra es brava, hasta los de casa muerde, pues. Y se van contra el capitalista también. En fin, ya me salió un poco del tema, pero no, porque esto es el quid de la cuestión. Aquí hay un máster en economía que no me dejará mentir y hablará en su momento, ya que termine. Y yo creo que ya me falta poco. ¿Qué sucede cuando pasa esa acumulación? Que truenan a la sociedad, pero por el medio y hasta el fondo, ¿sí? Aquí hay algo importante. Yo a veces hablo de que es una visión socialista de la historia, ¿no? Dice, no, pero eso no existe. No, eso es peligroso. Oh, miren, 7 años antes de Porfirio Díaz, un señor que se llamaba, ahorita les digo el nombre, Julio Chávez López, en 1869, declaraba a un amigo que también era anarquista como él, un tal Zaragoza, voy a leer: he llegado hasta acá, hay mucho descontento entre los hermanos, porque todos los generales de Juárez, quieren apoderarse de sus tierras. ¿Qué le parece a usted que hiciéramos la revolución socialista? 1869. El 20 de abril de 1869, Julio Chávez López, que es como se llama, resuelto a dar una bandera programática a su movimiento, que había continuado creciendo, lanzó el Chalco, su manifiesto a todos los oprimidos y los pobres de México y del universo. No ocupó la NASA para saber que había vida en otros planetas, ¿no? Y se aventó eso, ¿no? A todos los pobres de México y del universo.
y también lanzó un manifiesto que no leeré, que es muy largo, pero sí leeré algunas partes que son importantes. ¿Qué resumía? Queremos el socialismo, que es la forma más perfecta de convivencia social, que es la filosofía de la verdad y de la justicia, que se encierra en esa triada inconmovible: libertad, igualdad, fraternidad. Es la triada que resultó de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y los señores burgueses, que usaron de caballo de batalla a los siervos, les dieron más adelante, cuando ellos pedían, ya lo dije aquí una vez, eso, que también ellos querían libertad, igualdad y fraternidad. Le respondieron con artillería, caballería e infantería. Ese era el pago, como pasó también con los revolucionarios de 1910, ¿verdad? Que les dieron lo mismo. Los atacaba Obregón, los atacaba. ¿Por qué ganaron la revolución? ¿Por qué detuvieron la revolución? Porque el capitalismo estaba en ascenso, ¿no? Había un capitalismo ascendiente, ¿sí? Y ¿a quién le iba a dar Estados Unidos las balas y el apoyo? A los que querían socializar la tierra, ¿sí? Cuando ellos ya habían tomado la mitad del territorio nacional y estaban entrando con los trenes a sacar la riqueza de México hacia el norte, pues a los revolucionarios burgueses, a Carranza, a Obregón y a toda la pléyade, ¿no? De los que vinieron y se quedaron otra vez. Llegaron a cambiar nada más de dueños los ranchos y las haciendas, ¿eh? Y sí, hubo algunas reformas, ¿no? hasta ahora, pero están resolviendo el problema. El problema es que no está resolviendo el problema este sistema, pues. No lo está resolviendo. Fíjese lo que propone: República Universal de la Armonía. ¿Les suena eso? República Universal de la Armonía es lo que queremos construir. ¿Qué dice Obrador? La República Ambrosa, ¿sí? Obrador ya leyó todo esto, ¿no? Queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres, viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de la Armonía. Y por ahí se va. Era pues una convocatoria como los Flores Magón, arrancarse las cadenas que lo ataban y con ellas quebrarles la cabeza a los que los explotaban. Eran jacobinos, pues. ¿O acaso de otra forma se hacen las revoluciones? ¿Sí? De repente, al paredón aquellos que han abusado, en todos los aspectos, del pueblo. Así es que, en resumen, tanto Juárez como Porfirio Díaz hicieron que se incrementara la acumulación del capital. Pecaron por eso, ¿no? Eran los tiempos, había esa avalancha, no había teoría revolucionaria, había pues además grandes confrontaciones de parte de la iglesia y de la gente de la nobleza que todavía quedaba. Y aquí digo eso. Y fíjense la expresión que da el autor del libro. Dice: reprimieron ambos, Juárez y Díaz, implacablemente todos los alzamientos campesinos. También en el interior de México el capitalismo penetró chorreando de arriba a abajo sangre y mierda por todos sus poros. Por medio de la violencia, los asesinatos, el robo, la rapiña, el engaño y las masacres permanentes. Pero este era su proceso normal, ¿no?, de desarrollo en México, en las condiciones de la vigorosa expansión mundial del capital entre 1870 y 1910, periodo en que gobernó Porfirio Díaz. Es que así es, dicen, ¿no? Es que así va a ser. No, es que así no es y así no va a ser. Se está jugando la especie, pues. Así de simple y de sencillo, se está jugando la especie, ¿no? Cuando Obrador, recientemente, sentado a un lado de Biden, dicen que este señor es un hombre bueno. Biden es un hombre bueno, cómplice del genocidio en Oriente, allá en donde los judíos están masacrando niños, están reventando hospitales. Es un hombre bueno y lo dice públicamente. No, es que es la política. No, es que esa no es la política, compadre. La política es ética social, ¿sí? Y la ética social es la filosofía práctica. Entonces, si no estamos practicando con esto, el lenguaje, el verdadero sentido de la vida y de la responsabilidad de un hombre público ante el mundo,
Porque ustedes dirán, bueno, hay presidentes que junto con sus pueblos están protestando por la masacre en Palestina. Pueblos enteros con sus presidentes. ¿Y qué pasó con nuestro presidente? Que no lo sepa la prensa, por favor. Bueno, voy a cortar esto para que no vayan a pegarle a mi presidente, ¿no? Pero es que clama a Dios esto. Bueno, ¿será amigo de Trump? Sí, vecino. Bueno, pero decirle eso a un halcón como Biden, que ya ha hecho cantidades de invasiones, y sobre los cadáveres está su fama, Kissinger y toda la perrada esa. Bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la política, no? Por eso vale la pena reflexionar desde el punto de vista marxista. Esta señora Rosa Luxemburgo dice lo siguiente: cuando hablamos aquí de las tierras se concentraron en manos de un puñado de propietarios nacionalistas y extranjeros a través del método de rapiña, que en nada difieren de los descritos por Rosa Luxemburgo en 1912, en su texto La acumulación del capital. De nuevo viene eso, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la acumulación del capital? Imagínense los candidatos cuyos papás son millonarios. ¿Cómo va a competir alguno de ustedes para una diputación, una senaduría, ¿no? Pues están muy acumulados de dinero. Y hay grandes anuncios, millonarios los anuncios. Un bochorno, ¿no? Es un bochorno, eso no es la política. Leyes de reforma y dictadura porfirista incrementan pues la acumulación. Parece que el disco rayado va a ser ese. La acumulación del capital. ¿Saben quién está produciendo más acumulación de capital que nadie en el mundo? Los narcos. En forma geométrica. Matando jóvenes, haciéndose millonarios y metiendo su dinero en la política y en las construcciones de los edificios que están viendo ustedes, que crecen como ombligos, como hongos por todos lados. Eso es inmoral. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, política y moralmente. Para un ejemplo aquí, figúrense, en el porfiriato la concentración de las tierras había alcanzado cifras enormes. Según el censo de 1910, porque también hay censos en México desde entonces, teníamos 15.160.400 habitantes. Un territorio de casi 1.972.546 kilómetros cuadrados. El 80% de la población vivía en el campo. ¿Qué problema hay para organizar una revolución cuando los campesinos están a distancias, ¿no? Difícil, ¿no? Sin transporte, a caballo, cuando llueve, tren nada más donde hay que ir a sacar el oro o la plata. Entonces estábamos incomunicados. ¿Saben dónde se concentró? Y por razones obvias, en Morelos. En Morelos estaban cerquitas todos. Y ahí había ingenios, había progreso, había abundancia de plantíos, había pueblos libres también. Así como, aquí lo digo ahorita enseguida. Los pueblos, la hacienda no estaba a un lado de los pueblos. El pueblo estaba adentro de la hacienda. Ahorita doy las cantidades, ¿no? Pero había pueblos que no estaban adentro de la hacienda, había pueblos libres. Y en la zona de Morelos y en la zona de Puebla había un chingo de pueblos libres. Y ahí prendió la revolución campesina con Zapata a la cabeza, ¿sí? Entonces, la población económicamente activa en ese momento, 1910, era de 5.272.100 personas, de las cuales el 68% trabajaba en el sector agrario. 834 hacendados dueños del territorio nacional, ¿verdad? Con 169.968.814 hectáreas en sus manos. En los años del porfiriato se constituyó definitivamente la clase más joven y más moderna. Siempre construyen sus sepultureros aquellos que abusan. ¿Quiénes eran los sepultureros? En teoría, ¿no? De los grandes acaparadores de tierras, los obreros. Nace la clase obrera, ¿no? Y la clase obrera, imagínense, están apiñados, ¿no? Trabajan en piña. Y por lo tanto, cuando salen de trabajar van juntos. Y además llegan ahí unos locos como los Magón y le empiezan a dar un periodiquillo ahí y les empiezan a envenenar, ¿no?, el apetito por la libertad. Y entonces, yo aquí tengo una foto
Ahora entiendo por qué le decía la política argentina Eva Perón, mis descamisados, ¿no? Aquí están en una estación de ferrocarril, sin camiseta, trabajando, ¿no? Entonces, por eso revienta la burbuja, pues. Porque está bien que haya mucho dinero, pero si no se alimenta a la materia de trabajo, pues entonces hay un reventón. ¿Por qué creen que está ahí tanta gente en el narco? Porque no hay otra alternativa, pues. Porque está tan concentrada la riqueza y tan perdida la cosa, que un chavo que tiene cierta conciencia dice, a ver, yo tengo 20 años, mi pariente tiene 30 y ya se murió de tuberculosis o de que no comió. El otro se metió al narco y ya trae un cargo del año. ¿Qué hago? No tengo oportunidad para ir a estudiar. Somos pocos. A la universidad quiero estudiar medicina. Uy, más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja que alguien pueda entrar a la escuela de medicina. Y sí hay privadas, pero... Entonces ahí es donde viene el debacle. Pues. Viene una caída transversal de la juventud hacia el pozo. Y por más que les demos becas, por más que nos esforcemos, si esto no se detiene, ni San Andrés va a parar el asunto, pues. Entonces, si viene un reventón, pues no va a ser con palomitas de maíz, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Y saliéndome un poco del tema, pero estaba platicando hace rato allá afuera. Estamos viendo a la Argentina de vuelta al fascismo, ¿sí? Y aquí lo dije la vez pasada, estamos yendo por el centro de la calle, ¿sí? No somos ni de izquierda ni de derecha, ahí vamos por el centro de la calle, ¿no? Pues por irse por el centro de la calle, ¿verdad? Por poner candidatos burgueses o de centro derecha o de centro izquierda, que revientan porque ya se pidieron 55,000 millones de dólares que desaparecieron en cuanto los pidieron, que hay una inflación de 150, y que le ponen la pistola a la candidata populista popular, a la Kirchner, y no disparó la pistola. Pero ¿cómo puedes competir contra eso? Con el dinero que salió del país, ¿sí? Y por lo tanto, con la deuda que hay que pagar, y por lo tanto no se puede alimentar a la gente bien. Y luego viene la guerra de leyes. A la Kirchner, no, si te mueves te vamos a meter a la cárcel, ¿eh? Como lo han hecho con Lula, con Vilma, con el ex compañero en Ecuador. Digo, hay una docena de eso, ¿no? Entonces, el establishment se está pegándole a la gente, no solamente a la gente de abajo, a la clase media, y también a los periodistas. Ya van también algunos cientos de periodistas bombardeados en Israel, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta fuerza? Que empieza a ser la levadura del pan de la revolución, la clase obrera. ¿De dónde viene? Viene del impetuoso desarrollo capitalista de los 80 y los 90 del siglo XIX. El tren, así como lleva y trae oro y plata y todo lo demás, también lleva y trae obreros, y lleva y trae ejércitos. Así como el internet era una herramienta para la guerra, ahora esto es una herramienta para la revolución, las ideas y el conocimiento del asunto, ¿sí? O sea, lo que inventan los grandes inventores para hacerse de dinero, se le está regresando como un boomerang. Vámonos, ahí viene para atrás, ¿no? Y así aparece la clase obrera en México, a través de los textileros, de los ferrocarrileros, de todos los artesanos que ya no tienen su herramienta de ellos y es un negocio, sino que ya llega el capitalista y dice, eso ya no sirve, mira, aquí traigo una maquinita, es mía, y tú vas a trabajarla y yo te voy a pagar un salario de miseria. Y ¡zas! Otra vez, abajo, ¿no? Entonces de ahí nace ese crecimiento venenoso de la economía que proletariza y pone a los campesinos también a mendigar, ¿sí? Nace también ahí la organización sindical. Y por lo tanto, en Estados Unidos, más adelantados que nosotros, en 1910, ya había 2 o 3 organizaciones gigantes de obreros organizados, de sindicalistas organizados. Y allá fueron los Flores Magón y aprendieron. Y allá los primeros sindicalistas mexicanos aprendieron. De ellos, del capitalismo, de los obreros capitalistas que trabajan para el capitalismo más despiertos, que además leían. Un gran problema de México es que no lee la gente. ¿Y cómo hacemos que constate eso?
Hubo de 1876 a 1911 250 huelgas, que son las que calentaron el ambiente para la revolución, ¿sí? ¿Quién tiene por ahí su...? Esa de afuera. Ah, esa afuera. ¿Quiénes eran estos obreros? Tenían ideología cristiana, liberales, había socialistas utópicos. No, se difunden más adelante, más nítidamente los anarquistas, los anarcosindicalistas, los revolucionarios y los socialistas, ¿sí? Y por eso nacen las grandes huelgas como la de Cananea, donde destripan, matan, avasallan, las de Río Blanco, donde también hacen lo mismo, la chispa revienta ahí y incendia la pradera, ¿sí? Tal vez sería ocioso decirle cuántos pueblos había y cuáles estaban cautivos, cuáles estaban libres, creo que no tendría importancia. Fíjense qué curioso, siglo XX, principio del siglo XX, nuestra revolución no fue la única, ¿eh? Hubo, ahí les van, en Rusia en 1905, no triunfó, pero sí triunfó la de 1917. Y aquí había que hacer en un momento dado un análisis comparativo de las revoluciones, porque es prima hermana la revolución rusa, o sea, casi nacieron en la misma época, porque a ella sí resultó y acá no. ¿Saben por qué? Porque había teóricos. Sin teoría política no hay revolución. Pancho Villa no tenía teoría política, tampoco Zapata. ¿Perdón? Y había partido. ¿Había partido qué? Estaba el Partido Socialdemócrata en Rusia. Ah, bueno, no, tú vas a contarnos esta historia y claro, no, allá estaban preparados, pues, teóricamente, por eso a mí cuando me dicen, no, la teoría no, la práctica. ¿Y qué es la práctica? Pues ganar la elección que sigue, no, espérate. Hay que meterse a la teoría histórica, la teoría filosófica, la teoría, la pensadera, pues, porque si no piensas, puedes ir a cualquier parte. ¿Qué dice el dicho? El capitán de un barco que no sabe a dónde va a ir, cualquier viento le es bueno. Ah, pues así pasó, cualquier viento les fue bueno, ¿no? Ya decíamos la concentración aquí. Pero ¿dónde hubo más revoluciones? En Irán en 1906, en Portugal en 1909, en China en 1909, en Estados Unidos en 1912 una huelga grande. La huelga y la matanza de Santa María de Iquique en Chile. También la huelga general de 1910 en Argentina. Entonces, cuando hay una crisis del capitalismo como en 1907, se agudizan las contradicciones, pues, y ahorita hay una crisis del capitalismo, ¿sí? En México no, ¿por qué no? Es otra historia, ¿no? Llegó este duende de la botella que salió y dijo, a ver, aquí el liberalismo es el peor de los males, pero también aprovechó los cambios que hizo Salinas para poder tener un mercado libre con Estados Unidos. Y entonces nosotros somos subsidiarios de los Estados Unidos en muchos de los aspectos. ¿Qué país no quisiera tener una frontera de 30 metros nada más para comerciar con los gringos, ¿no? Y darles ciertas facilidades a unos y a otros, ser cómplices, ¿no? Entonces, el hecho es de que la cuarta transformación no solamente se hizo por obra y gracia de las donaciones de Obrador o los subsidios o las becas, también ayudó, aunque ustedes no lo crean, el Tratado de Libre Comercio, ¿eh? También, porque sin él, ¿dónde estaríamos, no? Bueno, estaríamos como en Cuba o como en Venezuela, que no tienen Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Aquí tengo 50 filminas, que obviamente no vamos a ver ni la tercera parte. Ustedes me dicen cuando pare, para poder tener el análisis. ¿Cuándo? ¿A qué hora empezamos? Como 6 y cuarto para las 7, perdón. Ok, entonces unos 10 minutos más, sí, y ya abrimos para que comente. Ustedes ya saben cuáles son las huelgas que preludiaron la Revolución Mexicana, las acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? Río Blanco, Cananea y algunas otras. Los ferrocarrileros hicieron un montón de huelgas también en ese periodo, el periodo de Porfirio Díaz. Estos hombres, que ustedes no los ven, que lo estoy viendo aquí, los hermanos Flores Magón. Yo llegando aquí hace 2 años, estaba viviendo en Estados Unidos, hice una conferencia sobre Flores Magón, en el grupo Ricardo Flores Magón, y luego me leí un libro que se llama El regreso del compañero Ricardo Flores Magón. Ellos fueron grandes luchadores, tenían una teoría anarquista. Ellos no salían de la cárcel, ¿verdad? Allá donde las alacranes y las arañas, en la humedad. A ellos no los mataron por suerte, se mudaron a Los Ángeles, también estuvieron a San Luis, estuvieron en San Luis, fueron a Canadá una vez,
y desde allá hacían el periódico y mandaban el periódico a México, ¿sí? Y venía para acá el periódico. Lo que pasa es que eran jacobinos, pues. Ya les dije la metáfora, que no era tan metáfora. Arráncanle las cadenas que los atan y con ellas quiebren en la cabeza a su explotador. Eso es el jacobismo. A ver, elimina al cabrón que te está ahorcando, ¿no? Entonces, como que no era muy simpática esa posición para los pequeños burgueses, los burgueses aspiracionistas, clase media aspiracionista, ¿no? Quisiera eso. Por eso, un libro que por ahí traigo, no se lo voy a enseñar, pero ahí está, que se llama La sucesión presidencial, que escribe Francisco I. Madero. Ahí hacen análisis, inclusive un perfil psicológico del dictador puntual, ¿sí? Y ahí él habla de una forma más modosita de que sí, que el dictador está haciendo mal, pero luego habla bien del dictador, pero luego dice que él no quiere una revolución violenta, lo que quiere es un cambio de gobierno, y por ahí se va, y por ahí escuela, y entonces él lanza, digamos, la última convocatoria de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910 a las 6, después de las 6 de la tarde, como si fuera una invitación a tomar café. Y entonces, por eso la gente, además los zapatistas no estaban apenas asomando la nariz, tenían décadas luchando por sus tierras, con sus títulos hereditarios. Y así, cuando este señor, este burgués de San Luis Potosí, llamado Francisco I. Madero, habla de que y a los que se les robaron sus tierras, que tienen sus títulos, se les regresarán. Ah, los zapatistas aquí, apoyamos, nos vamos, por ahí. Cuando este señor hace el acuerdo de Ciudad Juárez con los porfiristas, se olvida del plan de San Luis. Dice, no, yo nunca dije, sí dije, pero a lo mejor no. Bueno, para no hacer largo cuento, va con Zapata a decirle, mira, deja las armas, conforme a derecho, ¿no? El derecho porfiriano, imagínense. Vamos a hacerlo. Y entonces le dice Zapata, con las leyes, no, con las leyes. A mí se me hace que son con las muelles con las que se va a resolver el asunto, ¿sí? Las muelles de las 30-30. Así lo dijo. Y luego su hermano le dice, oye, fusilamos a este chaparrito porque no tiene los tamaños para encabezar la revolución. No, dice, la gente todavía confía en él. Deja que deje de confiar en él y habrá por ahí un árbol donde colgar. Así era. Ahora Zapata no perdonaba la traición. Se podía perdonar el robo, hasta una violación a lo mejor, no sé, pero no perdonaba la traición. Y Pascual Orozco lo traicionó. Cuando mataron a Madero, Pascual Orozco se alió con Huerta. Ya matamos a Madero, el enemigo, ¿no? Vente. Y mandó a su papá, con el mismo nombre, se llamaba Pascual Orozco, a que le dijera, lo invitara a que se rindiera para que lo fusiló. Es cuando tú dices, caramba, un viejito que va, ¿no?, a decirle, ya párale, mi hijo me manda, vámonos. Son acciones que a veces duelen, ¿verdad? Que maten a un viejito. Pero bueno, también los viejitos tienen que ver con el asunto de la revolución. Bueno, los magonistas fueron apoyados por gente con dinero, inclusive en Estados Unidos. Esta señora llamada, ¿cómo se llama? Una sindicalista norteamericana, Emma Goldman. Hay que buscarla, hay que leer. Aquí viene el programa del Partido Liberal, que también le enunciaré en la prolongación de esta charla que voy a seguir en casa. Cuando alguien propone desde el café o desde el escritorio una revolución, y no solamente de palabras, sino de palabra y hecho, entonces estamos hablando que a veces el café sirve para mover cosas, ¿no? Aquí una cita del héroe latinoamericano de una dimensión continental, José Martí. Mal quien hace una revolución armada innecesaria, como la que quería hacer Madero, pero aún peor quien no lleva a cabo una revolución que es necesaria. ¿Sí? Madero decía que con su verbo y con su convicción él podía parar la sangría. Pero bueno, yo cuando leía el nombre de él, Francisco I. Madero, decía Francisco Inocencio Madero, ¿no? Por lo inocente que era. Pero no, es Francisco Ignacio Madero, corrijo, ¿verdad? Bien, si hay algo que preguntar, es la hora, voy a la mitad de los cuadritos, entonces no quiero abusar de su tiempo, podemos seguir hablando y si me dicen algo, a lo mejor me refrescan algo más para seguir platicando. Adelante.
¿Qué digo yo? Bueno, a mí hiciste un juicio de que no estamos en crisis, el país no está en crisis por el Tratado de Libre Comercio. Me gustaría que ampliaras eso. ¿Por qué ese juicio? Porque estaremos en una peor crisis como la de Venezuela y la de Cuba si no hubiera Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Ahí va. Si tú ves, por ejemplo, las inversiones que está habiendo ahorita en México, están cayendo inversiones como nunca. Y si tú ves las ganancias de los empresarios, tanto los extranjeros como los mexicanos, no han ganado antes, están ganando como nunca ahora también. Y eso se va desprendiendo, ¿no?, a que haya más mercado, a que haya más trabajo, a que haya más providencia del tipo del mercado libre ante la gente, ¿sí? Acá, vuelvo a repetir los ejemplos más carajos, ¿no? ¿Por qué están los venezolanos jodidos? Porque no les venden ni una aguja. Y 60 años, Cuba está en esos mismos 60 años, ¿sí? ¿Y qué hace para sobrevivir? Se van al mundo, a los países no alineados, y de allá les llegan las mercancías a precios muy altos. Entonces, por eso yo digo que esta tragedia de tener, como decía Porfirio Díaz, estar lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, al menos es lo que yo pienso, un poco favorece el clima de comercio y de vida y de trabajo. Si habrá otra opinión, yo respeto, pero eso no lo digo yo porque se me acaba de ocurrir, lo hemos leído por ahí, ¿no?, en los análisis que se hacen. Pregúntale a Obrador, ¿cómo es que él dice todos los días? Hay inversión como nunca, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, hay construcción. Fíjate qué curioso. ¿Por qué este hombre no es acosado por los gringos y por el ejército, ni por los empresarios? Porque a los gringos, al ejército y a los empresarios les da. ¿Tú crees que los generales que andan construyendo el tren les pagan su salario de general, nada más? No, les pagan su salario de ingeniero, ¿sí? Y a Slim, que está construyendo un pedazo de tren allá en el tren de Yucatán, el tren Maya, también le está dando dinero a su constructora, ¿no? Y así te vas, los generales bien, la entidad privada bien, las inversiones bien. Entonces, en cierta forma, relativamente estamos bien. ¿En dónde estamos mal? En eso que les acabo de decir, la debacle de la caída transversal de la juventud hacia la mierda. ¿Y que se ven en qué? En las matanzas en las colonias. ¿Luchando por qué? Por el mercado. Pues es que los educaron para poder arrebatar el mercader al prójimo. Tremenda, tremenda. No sé si quedó más clara la confusión, pero sí, fíjate, yo vi mal diciendo que el neoliberalismo está... Pero ¿acaso no hay neoliberalismo en México? Una vez se enfrentaron a compañeros de Morena. Oye, ustedes hablan de que están en contra del neoliberalismo, pero seguimos haciendo negocios y no tenemos tapujos para esto, ni para lo otro, ni para aquello. Hay neoliberalismo en México, por supuesto. No sé si respondí o alguien quiere aclarar otra pregunta. Adelante, señor. Sobre el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, sobre todo en Canadá, dijeron que había sido un trato con mucha ventaja. De hecho, que tenían, era uno de los tratos que habían hecho en toda la historia con mucha ventaja, porque los que siempre salen ganando son ellos. De hecho, hace un tiempo hubo un conflicto porque se supone que por el Tratado de Libre Comercio los choferes o los transportes de México iban a poder circular por todas las carreteras de Estados Unidos y Canadá. ¿No sucedió? No sucedió, se opuso el sindicato de camioneros y no sucedió. Y se hizo la queja y todo, pero no pasó nada. Entonces, ahora que están pasando de que con este gobierno se están parando algunos despojos que hacían las grandes compañías americanas, ellos se están quejando que no, que el Tratado de Libre Comercio avala eso, pero sin embargo, pues nunca pasó nada con los choferes. Ese era mi punto también. Sí, no, bueno. Es un tratado muy ventajoso para México, pero sobre todo para Estados Unidos y Canadá. Obvio.
En términos del equilibrio de poder entre los estados, aprovechando que mencionó Kissinger, pues hoy se murió. Ah, murió. Hoy murió Henry Kissinger Bien. después de 100 años. Que mal descanse. Terrorista, genocida. Pues dicen que no. Ahí la paro, 100 que años, ya- este sí duró 100. No, también Echeverría. Sí, Echeverría también duró 100 años. sí, pues respecto a lo del TLC, pues hay que entender que es el primer nivel de integración de los 5 que hay entre los países, ¿no? Y en este caso México sí le favoreció, a pesar del acuerdo leonino, donde los otros dos tienen más poder, y no tanto porque México no lo tenía, sino porque una no sabía, tiene un pueblo que no está inmerso en estas actividades, y los que tenían la oportunidad, que eran los gobernantes, actuaban más como gerentes, todo por la escuela de Chicago, pues Carlos Salinas de Chicago Gortari Boys. por algo lo impusieron, y obviamente ya venía desde el consenso de Washington al principio de los 80s con Roberto de la Madrid, o sea, no nos tendría por qué sorprender, a menos que no haya leído la historia. Pero en el caso de, a diferencia de Cuba y Venezuela, pues es que México tiene una ventaja, de que México tiene mexicanos allá. Por eso en la actualidad la primera fuente de ingresos son las divisas, que son las remesas que mandan para acá, Ya. inclusive por encima del petróleo, y yo siempre lo manifesté, me acuerdo cuando estaba en la carrera, yo decía que el crimen organizado estaba por nada a hacerse esa paraestatal no considerada en el gobierno mexicano. El narcotráfico es la otra paraestatal que genera tanto dinero como Pemex, inclusive hasta más. Y obviamente eso es el narco, ya cuando ya se involucra con el gobierno, que es el que alarga la organización, para crear ese crimen organizado, que es que en su momento eran políticos, que dejaron de ser políticos, pero que entendieron cómo estaba el business del narco, se meten, hacen las relaciones, y es por eso que podemos, ex gobernadores enriquecidos precisamente, no más por la droga, también después por la trata, y después por extorsión y lo que usted Las sabe. armas. Entonces, eso es lo que le ha favorecido a México, a no ser como Cuba y Venezuela, y aparte por la lejanía que tienen, y aparte porque México nunca tuvo un trato directo, precisamente por esa zanahoria y garrote que siempre tuvo Estados Unidos con nosotros, a diferencia de la Unión Soviética. Rusia no existía, bueno, sí existía parte de la URSS, pero la URSS era la que limitó a Cuba, y pues ahorita Venezuela y prácticamente Argenzuela, yo lo diría que Argentina va para allá. Caso que en Europa España está transitando también para lo mismo, pero pues yo creo que ahí México, por eso es que la salva, por los mexicanos que hacen, y aparte hay más acumulación de capital porque hay más impresión de papel moneda, por ende no se puede hacer un análisis económico con el número de reservas que se tenían anteriormente, porque ahorita hay más dinero, al haber más dinero se genera más inflación, y como el patrón dólar lo tiene Estados Unidos, pues también tiene que ver ese tema. Habla de un académico, el máster en asuntos internacionales. Yo también estudié una maestría en internacional. Pero ahí yo discrepo un poco del asunto de Venezuela, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo Venezuela que Argentina. Ahorita. En Venezuela se prende una antorcha que todavía no se apaga, y espero que no se apague porque es otra Cuba, en cuestiones ideológicas, ¿eh? Pero además Venezuela tiene oro, plata, agua, tiene todo. Cuba no tiene nada de eso y persiste, pervive. ¿Cuál es el secreto? ¿Sí? No tiene misiles apuntando a Estados Unidos, si no ya lo hubieran invadido, ¿no? Se quejan de que está invadiendo Rusia a Ucrania. Tú pon un misil en Sonora apuntando a Los Ángeles, a ver en cuánto tiempo no llegan los aviones a bombardear. Es lo que hicieron con Rusia. ¿Y quién lo hizo? La OTAN. ¿Para qué? Ya les dije, ¿para qué? No necesito repetirlo. Quieren el territorio, quieren la ganancia. Les están ganando los mercados, los chinos y los rusos, en África y en América Latina, porque no son gandallas, pues. Acá son bien gandallas, ya lo acaba de decir el señor, sí, el trato de ellos es el asador, más para acá y poquito para allá. Ahora, tú acabas de decir algo muy importante. Cuando yo hablo de esto, ¿no? Hay que cambiar una visión de la socialdemocracia de la calle del medio a una izquierda más radical. Estamos muy cerca de Estados Unidos. No estamos cerca de Estados Unidos, estamos adentro de Estados Unidos. 34 millones de mexicanos que comen mole y cuando Obrador habla lo escuchan, y cuando un pitufo allá de la Florida dice, no, que el gobierno de México, ahí les va, Obrador dice, allá tenemos 35 millones de mexicanos, que no van a votar por ustedes, aunque en la Florida pues casi no hay. Pero esos análisis son los que necesitamos, pues, porque se nos está yendo las manos. Miren, si nos ponemos a pensar las llagas que hay en México, acaba de mencionar el narcotráfico, ¿sí? La trata de blancos. La economía de Estados Unidos se vendría abajo si paran el narco, así de simple, ¿sí? Se vendría abajo la economía de Estados Unidos, igual que la de Inglaterra cuando el opio
que les vendían a los chinos. O sea, son sistemas depravados y además usan el nombre de Dios para llegar y conquistar. Entonces hay que sacudir a la gente de esa nebulosa. No, cada quien puede creer en lo que quiera, pero espérenme, para dar un salto, como decía Octavio Paz, el pueblo se agazapa como el león para dar el salto. Se tiene que tener las ganas de dar el salto. Y por aquí tenía una cita que no recuerdo de memoria, pero decía, a ver, hay dos cosas, el que permite que le hagan y el que lo hace. Si yo permito que me estén subajando, jodiendo, y no me opongo, bueno, voy a estar toda la vida jodido y sufriendo, ¿no? Entonces, esa reflexión debemos de tenerla. No sé, ¿hay alguien más que quiera participar? La verdad es que hay mucho de qué hablar. Yo tengo fe, fíjense lo que dije, un materialista, yo tengo fe en que el pueblo de Venezuela está dando la lucha y tienen armas, ¿sí? Hay 200,000, bueno, hasta hace 5 años había 200,000 militares profesionales con cuernos de chivo cada uno, y decía el comandante Chávez, con estos bichos, ¿quién pasa por aquí? ¿Podrán ellos hacer una vez eso? Sí. ¿Por qué no lo hacen con Cuba? Pueden hacerlo. Pero hay algo más importante, aún que las armas, maestros, las conciencias de la gente, del pueblo. ¿Por qué no hay motines en Cuba? ¿Por qué no hay asesinatos políticos? ¿Por qué no hay narcotráfico, al menos del tamaño que hay por acá? Porque es un Estado ético, un Estado que ha educado a su gente desde el kinder. Cuando yo le dije a un amigo de que tenemos una revista en España, yo escribía para allá, le dije, mira, vienen los polos del comandante y todas las carreteras, la gente saludándolo. Pues sí, me dice, pues los han educado para eso. Claro, para respetar al líder, al proveedor, al revolucionario. No, entonces no hay que educarlos para que ellos piensen lo que quieran y luego escupan la tumba del padre de la patria, ¿no? No sé, ahí hay mucho más de fondo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, bueno, acerca de la economía de aquí, de la parte norte de América, es muy compleja, ¿no? Muy compleja. No es tan sencillo ver los beneficios y las contrapartes, ¿no? Centrándonos en el tema de la Revolución Mexicana. Tú decías que fue una revolución burguesa. Yo pienso que no, yo pienso que fue una revolución pequeño burguesa, que triunfó la pequeña burguesía. Porque si tú ves, en la Constitución de 1917 se mantuvo el Estado laico. Se mantuvieron muchos logros que se conquistaron en la Constitución, en la Reforma, en el periodo de Reforma, se retomaron acá en la Constitución de 1917 y fue más allá en muchos aspectos, en el aspecto social. La jornada de trabajo se hizo de 8 horas, las garantías individuales, garantías sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, todo eso quedaban plasmadas en la Constitución de 1917 debido a que a la lucha revolucionaria de los Flores Magón principalmente. Los Flores Magón iban más allá, querían construir un Estado socialista, ¿sí? Entonces, una forma de acuerdo tácito fue justamente, como fue una revolución muy violenta, un acuerdo tácito fue justamente la Constitución de 1917, que da derecho a la tierra a los campesinos, que si bien es cierto, si tú te das cuenta, en el periodo de Porfirio Díaz estaba muy concentrada la tierra, y después de la revolución se empezó a repartir la tierra. Ese fue un triunfo de la revolución también, y se agudizó ese reparto de tierras en el periodo de Lázaro Cárdenas, ¿sí? O sea, la revolución donde tuvo su mayor auge fue en el periodo de Lázaro Cárdenas. Sí, no fue así inmediata, porque estaban en el poder estaban los constitucionalistas. Sí, entonces no fue una revolución burguesa, fue una revolución pequeño burguesa.
Puede ser. Sí, es lo que quería comentar, ¿no? Hubo muchos avances en la Constitución que ha tenido sus gobiernos contrarrevolucionarios y todo eso. Claro, hay avances. Hay avances. ¿Alguien más? Porque ya se nos está haciendo Sí, tarde. capitán. Creo que usted también tocó una parte bien fundamental que abona a todos los comentarios y justo a la plática que teníamos antes, ¿no? Que puso de ejemplo que si cuando hay una revolución y la gente sale y está en el territorio pero no hace un cambio de mentalidad, no se revoluciona la mente, que tiene ideales, pues como decía el compañero, ¿no? ¿Cómo funcionó en Rusia? Tenían hasta un partido, ¿no? Ellos tenían otro nivel intelectual mucho más elevado que el que nosotros teníamos, en diferencia de, ¿qué dijo? Prácticamente 5 años, ¿no? Más o menos era la diferencia que había entre revoluciones. Y es lo que ahorita está pasando, justamente lo que decía. Se dejó en algún momento en los movimientos estudiantiles, en los movimientos de jóvenes de antes, se dejó en las siguientes generaciones, en sus sucesores, de fomentar esa revolución, que con lo que crecimos nosotros, pues con la idea del capitalismo, con la idea del enriquecimiento rápido y fácil, que los lujos nos iban a dar. Entonces ahorita cuando le dicen a un joven, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que activarte, es que tienes que volver a hacer a lo de antes, creo que más es hacer referencia a esa revolución del pensamiento, de intentar cambiar, y es con lo que batallamos bastantes. O sea, muchos podemos salir y allá afuera en el campo hacer un revoltorio, alebrestar a la gente, pero si tú le preguntas, oye, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus convicciones? Creo que al final de cuentas volvemos a caer en el mismo asunto, que decir, bueno, pues es que yo la verdad sí quiero ser rico, o sea, no importa cómo, a lo mejor me voy por el camino fácil, o a lo mejor intento hacerlo un poco más decentemente, pero sí está en la mucha finalidad de muchos, pues hacerte rico de una forma que no te sea tan compleja, porque pues con eso crecimos. Ahorita que mencionaste decir los jóvenes y lo relaciono con el partido, obviamente respetando proporciones, pero no es una sandez. ¿Cómo existen esos jóvenes de ahorita que piensan que hacen partido a través de hashtags y a través de Twitter y a través del Facebook y a través de fotos? Y a los que nos tocó fundar este partido, pues yo no estoy tan joven, pero como a nosotros nos interiorizaron que el partido se hacía en la calle, entregando regeneración, invitando a la comunidad a organizarse, creando comités, siendo parte de un comité, porque no puedes promover algo que ni siquiera eres parte tú. Y cómo está en ese contraste de cuando a ti te interiorizan una manera de hacer un partido que tiene una cepa de izquierda, pero de repente ya ves a las personas que a lo mejor no sabían que eran burgueses hasta que llegaron al poder, y de repente ves personas, ahorita mencionaban, ¿qué pasa si tú quieres ser candidato y del otro lado está alguien que tiene mucho billete, ¿no? Y es lastimoso cómo dentro del mismo movimiento, que en discurso se dicen ser de izquierda, antineoliberal, pero en la práctica tienes actores y actrices en la política que tienen espectaculares de 40,000 pesos, bardas tapizadas con completas de 500 cada una. Lo vivimos con Adán Augusto, pero pareciera que no aprendieron del ejemplo. En la actualidad todavía hay personas que están aplicando las mismas y piensan que el pueblo es tonto y asumen que la militancia aún es más tonta. Entonces también yo creo que tendríamos que empezar por casa. Los que están más grandes, interiorizarlo a las nuevas generaciones, no dejarlas desamparadas, porque si no, no es que les quiera generar una responsabilidad que a lo mejor ustedes ni siquiera sabían que tenían, pero hay muchas juventudes que están más cerca de perderse en eso que dice Ramón, que rescatarlas para hacer una lucha real. Por eso les decía, respetando las proporciones, en aras de rescatar al partido que se supone, como en Rusia ya existió un partido que permitió en 1905 que no pase en 2024 o 2030 que esta revolución nada más haya sido parte de un eslogan, o que con Obrador y con Obrador se fue. Eso puede ser. Pues más que nada es no hacerse de ese pensamiento, yo siento, ¿no? Cada persona tiene su propio pensamiento, su propia ideología, su propio sentir, y cada persona vive, o así que se expresa como le tocó, ¿no? Yo, en mi punto de vista, creo, y he platicado con muchos jóvenes, en la universidad a veces me toca aplicar exámenes de Ceneval, muy pronto voy a aplicar, el viernes, por cierto, y yo he platicado con ellos y siempre les he dicho, no piensen que en la política
van a ser millonarios, van a ir a practicar lo que les enseñaron en casa, los valores principales. Si tú ves a tu mamá que se cae, ¿qué es lo que te toca? Es levantarla. Si tú ves a un abuelito que no tiene cómo sostenerse, vas y le tocas el hombro y lo cargas. Eso es humanismo. Si tú ves a un niño que no tiene un dulce o un balón o algo, tú se lo das. Esa es la parte que nos toca a nosotros como jóvenes, ver, proteger al desprotegido. Si tú ves que esa persona no tiene la idea, no la puede expresar, trata de ayudarlo a expresarlo. Es parte de lo que nos toca. Digo, hay muchos jóvenes que tienen mucho interés en esta parte, no volviéndose políticos, no tratando de llegar a un puesto, pero sí tratando de ir y platicar con los demás y decirles, ¿sabes qué? Vamos a pelear por esto, porque nos están abandonando, porque no vamos a tener una casa, porque no vamos a tener un alimento, porque el día de mañana nos vamos a casar y simplemente nos vamos a quedar desprotegidos. Sí traen esa idea, créanme que sí, pero no traen esa idea de pertenecer a un grupo de políticos, porque como ellos dicen, se está contaminando. Y las personas que actualmente están en la política no tratan de verlos, no tratan de darles esas oportunidades. No es que quieran, es que es su deber. Es su deber proteger a la juventud, tanto como también a la vejez. No nomás es pensar, no, pues le vamos a dar este dinero y los jóvenes y las universidades. Si no pensamos en ustedes, el día de mañana este gobierno no va a funcionar, porque no tenemos personas capacitadas, intelectuales, que expresen lo que sienten y cómo lo van a plasmar. No tenemos esa clase de personas. Yo al menos me preocupo por los jóvenes, y siempre lo he dicho, son los jóvenes que me mueven a mí. Tengo hijos y es lo que más me mueve. Mi hija, desgraciadamente, entró al TEC, le tocó semana 0 y va para afuera. Y ahorita digo, o estudio yo o estudia ella. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, mi preocupación son ustedes. Y créanme, pensar y llevarlo a cabo es lo mejor que les puede pasar. Exprésenlo, chicos. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Si hay alguien más por ahí, compañero, a la hora que guste, yo más quiero decirles que para poder sistematizar, organizar, necesitamos un partido más fuerte, más ideologizado, Más organizado, con una perspectiva del otro, como es el que pues es millonario por parte del papá, no importa en qué haya ganado el dinero el papá, y entonces no es ese el partido que ocupamos un partido donde entren todos con el mismo presupuesto para poder pelearla y no de repente ver esos fenómenos de dineral gastado ahí en las pancartas, con todo respeto lo digo, ¿no? Porque eso no es ético, pues. Imagínate, ¿quién va a querer, a quién le apetece competir contra un cuate que es millonario? ¿A quién? Entonces, por eso necesitamos construir un partido diferente, ¿no? Morena es madera buena para cortar. Necesitamos hacerlo, señora. Lo que pasa es que no muchas veces con gente millonaria, simplemente que se están aprovechando del erario público para gastar en sus campañas. Porque de su bolsa, créanme lo que no creo que sale, para poner esos espectaculares, esas bardas, ese gasto de verdad grande. Es un insulto. Bochornoso, sí. Es un insulto para el pueblo y más cuando hay mucha necesidad. Y como dice la compañera, en vez de gastar en eso, ¿por qué no la dan en becas, en las universidades, en las escuelas? O sea, que se ganen a pulso su puesto, que se lo ganen saliendo a las calles, no con esos espectaculares y gastando tanto dinero, que aparte es del pueblo, que es del erario, de los impuestos, de todos nosotros. Así es. Señor, primero, usted, que usted no ha hablado, luego él. Yo lo que estaba viendo lo de la revolución, sobre todo en la Constitución de 1917, ahí están los derechos elementales de los mexicanos, nomás era de que se llevaran a cabo.
O sea, no habría necesidad de otras cosas. Pero eso pasó de que no llevaron a cabo el derecho a la vivienda, a la educación, ¿sí? A la salud, a los derechos de los trabajadores. Por eso está todo, porque si se hubiera cumplido, ahorita viviéramos como una potencia mundial, pero no se llevó a cabo. Y sobre los pensamientos y el conocimiento que veo que tienen muchos, me da gusto, la verdad, pues por los jóvenes más, ¿no? Qué bueno que todos tenemos un pequeño conocimiento, pero nos da, la verdad, como una esperanza. Yo veo al joven muy preparado, el otro joven y la muchachita, porque ahorita va a hablar, ¿verdad? Pero bueno. Eso es motivante, eso es motivante. Y me tocó a mí, yo estoy viniendo, pues yo soy nuevo, ¿no? Yo estoy viniendo a aprender. Viniendo los sábados al curso básico de Morena. Se suspendió el sábado pasado porque iba a haber el curso para los aspirantes. Miguelina dijo, pues el que quiera puede ir. Y yo vine a aprender nomás. Pero cuando llegué, al principio no lo conocía. Me dijeron, ve con el Tito. Y yo llegué y yo lo vi al Tito. Y dije yo, ¿qué onda con él? Y bueno, pues yo tengo que ir con él. Y ya fui y ya le dije, ¿sabes qué? Pues yo vengo de oyente. Yo dije, pues no me van a dejar entrar, pues porque te pedían el folio para entrar. No, sí, pásale. Pero al rato ya voy a terminar, perdón. Pero era más o menos como unos 250. Y luego empieza a hablar el Tito, tras. No, hombre, al último dije, me quiero sacar una foto contigo. O sea, el curso ese, hay muchos compañeros, como decía el curso, con la aspiración. Pero yo dije, al principio dije, bueno, ¿y para qué invitan a tantos? ¿Y para qué le dan el curso? Mejor que le den el curso a los que ya quieren, ¿va? Pero luego dije, qué oportunidad de que todos los compañeros que tienen poquito tiempo, más tiempo, ahí aprendimos, que fue el viernes, sábado y domingo. Lo que falta aprender más es de que son 250 los que estuvieron, creo, otros cursos en Tecate y algunos a través del internet. Pero falta como más, o sea, veo que en la organización de Morena aquí, veo nada más un dirigente estatal que no he podido hablar con él. Ya vine aquí, pedí cita, pues para platicar, ¿no? Y nada más está él a nivel estatal. Y la segunda parte la veo aquí con ustedes. No sé si hay otra, si se reúnen en otras partes que yo no sé. Bueno, yo lo que iba a comentar es, yo siempre he pensado que hay gente que ve la política como una forma de ayudar a los demás, pero hay gente que lo ve como un negocio. Si yo invierto miles de pesos en publicidad, la política no la estoy viendo como una ayuda, la estoy viendo como un negocio. Voy a invertir en un montón de espectaculares y eso y el otro, porque al final de cuentas voy a usar el puesto para sacar dinero. Yo no confiaría en alguien que pone muchos espectaculares, porque al final de cuentas eso no lo va a regalar. Va a decir, si yo invierto 1,000 pesos es porque voy a sacar 10,000. Y el otro punto también muy breve es que tiene mucho que ver todo con la ética, ¿no? No sé si vieron las noticias de que un chavo de 16 años en Puebla, nada más porque no le abrió el control, bajó y le dio una golpiza a un guardia. Era un junior y no le hicieron nada al guardia ni nada y todo. Y aquí en Santa Fe pasó hace 2 semanas, ahí en la segunda sección de Santa Fe, un morro de 16 años también venía jugando carreras y mató a un motociclista. De hecho, anda el video por ahí circulando donde lo mata y por poquito mata a una chava. Tampoco le hicieron nada al muchachito. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está
¿por Sí, qué ahorita. deberían estar ayudando o diciendo lo que tú hiciste es malo y tienes que tener un castigo? Pero al contrario, no, es mi hijo, lo voy a proteger. Ética. Señorita, Referente a lo de mi nicho, que son los jóvenes, hace muchísima falta que nos implanten esta semilla de cuestionarnos lo que nos han enseñado. Empezando desde la escuela, porque en la escuela nunca te enseñan lo que es el sentido social, incluso el darte cuenta de las mismas problemáticas que tú vives. O sea, tienes un montón de sesgos sociales que dices, o sea, te vas cuestionando porque surgen como estas necesidades, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué no tengo buen acceso a la escuela, etcétera? Entonces, toda la información que nosotros estamos obteniendo aquí, esparcirla más que nada nosotros los jóvenes también, porque pues a fin de cuentas vamos a tomar lugares de personas que van a salir. Y para no, es que la política la pintan como, la centran más bien en personajes políticos, que son los más sonados, los corruptos, asesinos, etcétera. Creen que esa es la política, pero no la miran desde el punto que es, o sea, ayudar socialmente. Entonces hace falta mucho eso, que esparzamos el mensaje, adultos, personas mayores, a jóvenes, implantarles esa semilla de cuestionarse, porque desde cuestionarse empieza toda la revolución de conciencia. Y pues sería eso, no quedarnos nada más aquí lo que obtenemos dentro de este espacio, sino esparcirlo en redes, no sé, hacer tal vez manifiestos, no sé, la gente lee, a la gente le gusta aprender, le gusta sentir que aprendió algo útil, pero no se pone tanta atención en eso, entonces. pero figúrese, antes de dar la palabra a Sergio, muy breve. ¿Qué pasa? Aquí lo dijo el orador anterior a mí, que acaba de morir, Dussel lo dijo. Se propuso la mitad del presupuesto del partido para educar a la gente y nada más hay el 5%. ¿Qué hubiera pasado si de veras hubiera invertido toda esa cantidad en educación? Entonces estas cositas que vemos aquí estarían repartidas por miles en todo el país, pero ¿quién serían los que darían el conocimiento? Pues se tendría que voltear a ver a la gente izquierda, pues si se va a voltear a ver a la gente derecha, pues no van a pasar de lo mismo, ¿no? Entonces tuvieron miedo, ¿sí? Tuvieron miedo de soltar el avispero que inocula la crítica social y el pensamiento. Entonces no hay tal revolución. Cuando no se suelta todo eso como debe ser, no hay revolución, hay simulación, ¿sí? Eso lo dijo Dussel, 5%. Y luego el fisgón te dice, no, con eso estamos haciendo bastante. No, nunca se hace bastante, tú lo acabas de decir. Usted también. Usted se maravilló de un grupo de 150 donde hubo un orador fabuloso. ¿Se imagina si hubiera 500,000 de esas gentes preparadas, buscadas, no con lupa? Existen, están ahí en la academia. Entonces, el partido no está haciendo su tarea, pues. Y si Obrador se va, ¿qué sigue? Bueno, ahí seguimos nosotros, ¿no? Tratando de impulsar eso que tú dices. Sí, o sea, nosotros tomar esos lugares en lugar de dejárselos a personas con la misma ideología que queremos dejar atrás. Porque Correcto. eso es lo que va a pasar, porque Por supuesto. los que tenemos las necesidades, los que estamos realmente en la calle, sabemos las necesidades que hay, por la misma idea de la política que hay, pura corrupción, puro juego sucio, porque yo tenía esa idea, de hecho, pues van a optar por no meterse, por no ensuciarse las manos, por no actuar como Hay un envenenamiento cotidiano. Esos canales no están peleando contra la gobernadora, están peleando contra Morena, carajo. Morena está siendo repudiada porque ellos no dicen otra cosa más que es una mierda y en vez de sacar la cosa por otro lado. Cortito, por lo que me comentaba el compañero, pues es que hay un dicho que dice que el que paga para llegar, llega para cobrar. Y realmente pues son los que traen esa idea, y la revolución va a seguir inconclusa mientras los vicios de esa, porque la revolución se habla de la 3T, y yo digo que mientras no terminemos con los vicios de la 3T, no podemos realmente profundizar la 4T, y que realmente aún en la actualidad tenemos políticos nacidos y creados en la 3T, en el siglo pasado, y en la actualidad pues son los jóvenes no podríamos seguir aspirando mientras estos hombres sigan funcionando como unos diques, porque no son ideológicos, son unos diques que van a seguir en el partido, y Morena por alguna razón se sigue empecinando en seguir importando esos perfiles en lugar de hacer uso de esa generación. Y pues usted dice, hay muchos intelectuales académicos, porque Morena originalmente así se fundó,
con gente muy pensante, con gente muy capaz, pero también como permitieron que el movimiento, cuando se hace el partido, lo abren y permiten como en el arca de Noé, que entre cualquier fauna, Cualquier animal. y esos animales llegaron, y como ellos crearon las reglas del juego, también por eso es que el partido no lo dejaron crecer como tanto, porque era tocar intereses de personas que en su momento llegaron a meterle billete comprando la Morena como una franquicia. Póngale el estado que usted guste y mande, lo vamos a saber a quién se va a referir. Y de esa manera, ¿por qué no tenemos comités ejecutivos municipales? No sé por qué. Yo también sé, pero los comités ejecutivos municipales deberán de servir precisamente como esas mesas para estar socializando el conocimiento y poder, lo que es el movimiento, porque el partido Morena tiene esas dos vertientes, no es partido y movimiento, poder lo que se abreva del movimiento, formalizarlo en el partido. Y a su vez también formalizar a las y los compañeros, y cierro con lo que decía de Cuba, porque Cuba está así a diferencia de los demás, porque los hacedores de la globalización no le llevan la globalización al país que no tiene con qué cobrarse. Bueno, tú y yo sabemos por qué no hay comités municipales, pero no sé si los demás sepan por qué no los hay. No. Otra clase. Otra Sí, clase, ¿no? Pero déjame para el siguiente. No, Ya no hay tiempo. al siguiente miércoles. Muy sencillo, compañeros, muy sencillo. Sí. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Controlar 34 comités? ¿Uno por cada estado? ¿O controlar cuántos? 2.500 comités. Ajá. Entonces, ¿aquí qué pasa? Vuelvo a hacer una crítica a mi presidente. Eso lo voy a sacar. A ver, alguien que está haciendo una revolución pacífica como el presidente, si podemos llamarle eso una revolución pacífica, la cuarta transformación, ¿cómo es que no tiene liderazgo del partido? Si el partido es la herramienta para hacer la transformación y la deja suelta, ahí, a ver, baila con la más fea, o Porfirio Muñoz Ledo, baila con ella para que le ganes, y llega este tiburoncito y hace un desbarajuste como chivo en cristalería, y no hay, al final sí, Obrador manda una carta, así va a ser el juego. ¿Qué cosa es eso? Si el presidente del partido debe ser el presidente del país y debe ser el líder, porque si no se les va por todos lados el partido, pues se hace un despedorre tremendo. ¿Y cómo lo levantamos? Uy, olvídense. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Luchemos porque haya comités municipales democráticos y que empecemos así en corto a organizar la conciencia de la gente. No digo que nos vayamos con un lápiz contra los gringos, pues aquí somos vecinos, hombre, ¿por qué pleito? No, tengo parientes allá y acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con los de izquierda de allá, hay un chingo de gente de izquierda, ¿de qué lado? Sindicalistas, qué buena onda, ecologistas, etc. Entonces, hagamos ese puente, ¿no? Y organicemos el partido de otra forma. No va a ser para mañana, pero yo creo que estas semillas que sembramos aquí nos están dando alientos para hacerlo. Eva, mi compañera, 1 minuto y medio y 1 minuto y medio y ya Rapidito. Ya nos cerramos. vamos. Rapidito, a lo mejor no sé si sea correcto mi comentario, pero ahorita que están inscribiéndose tantísima gente para puestos, ¿por qué no se dan a conocer quiénes son antes de que hagan las mentadas encuestas? Y nosotros como pueblo decir, tú no, o ellos que digan por qué quieren ser, y qué tipo de candidatos están, y que nosotros el pueblo seamos los que decidamos quiénes, no los que pongan ahí. Compañera. Nada más comentar, ¿no? En Estados Unidos ya hay comités. Ya hay comités. Ojo con eso porque son un montón. Ya registrados directamente desde México, y yo celebro eso porque yo pertenezco a muchos de aquel lado y son prácticamente los que ahorita, pues ya, son los que me están apoyando. Y tengan mucho cuidado en esto porque es muy bonito hablarlo aquí, pero llevarlo a campo es muy pesado. Tendríamos que organizarnos y poner de nuestra propia bolsa todo ese tipo de reuniones, porque son gastos, son gastos. Entonces, si quieren pertenecer o hacer como lo comenta, nosotros mismos tenemos que cubrir el gasto, porque Morena prácticamente es una pelea entre las cúpulas y entre nosotros, de nos dejas o no nos dejas. Bueno, terminamos. Un gusto. Espero que no haya cometido muchas barbaridades. Voy a corregir ahí y bueno. No, pues compañeros, nada más cerrar la reunión el día de hoy. Digo, primero que nada ofrecerle una disculpa aquí al capitán por el tema del horario, Casa Morena.
Yo personalmente hacerle la invitación otra vez a que nos quedamos a la mitad casi de la exposición. Si quiere volver a venir o quiere dar otro tema, la verdad fue muy enriquecedor este tema. Yo sé que se lo pedimos a la secretaria Belinda y sin problema, capitán, espero nos acepte la invitación, la vamos agendando y pues un fuerte abrazo aquí a Quiero hacer un comercial, nada más. Ya ven que yo no hablé. Denme chance. Un minuto. Es una invitación para el sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde. Estamos organizando una manifestación en el Cuauhtémoc, en pro de los hermanos de Palestina. Muy bien, está perfecto. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí estamos, compañeros. Para que Vamos a sacar una foto con la Hay muchas cosas que